acordaba? Bien, seguimos Líderes Queremos, estamos con Ángel Panduro, el programa de la Coordinadora Americana, y queremos conversar con Julio Gambina. Él es economista, docente universitario, dirigente de izquierda. Y bueno, en estos días el economista Tigani está publicando una larga serie de notas en ámbito financiero, hablando bueno, de la crisis del sistema institucional político argentino, de la frustración con la democracia, bueno, los desafíos que plantea un Milei que gobierna por encima de cualquier regla, ley, constitución, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es indispensable no solo resistir, no solo organizar la lucha, no solo discutir medidas económicas. Creo que el movimiento popular hace mucho tiempo que no discute el camino de soluciones políticas para la crisis argentina, ¿no? Y que persiste una cierta idolatría del institucionalismo. Bueno, en estos días todos salen a proclamar su amor por las instituciones y que piensan, bueno. Entonces creo que del lado del movimiento de derechos humanos, de la izquierda, tenemos el deber de aportar otro tipo de reflexiones y propuestas, ¿no? Y como sé que este tema lo has estudiado mucho tiempo, acudimos a tus reflexiones, ¿no? ¿Cómo deberíamos enfrentar esta crisis institucional de la democracia en la Argentina, pero bueno, que tiene costados continentales, ¿no? Bueno, interesantísimo el tema, José, y como terminás diciendo, no es solo un problema argentino, ni siquiera continental, yo te digo, es mundial. Estamos viviendo un tiempo de enormes transformaciones de la sociedad capitalista, porque si algo aprendí en muchos años de militancia y de investigación, es que la economía y por ende la política y la sociedad es mundial. Y claro, hay distintas respuestas políticas nacionales. Cada país responde desde una lógica territorial, pero los problemas son mundiales. Es un tiempo de capitalismo. Y así como 1945 definió un orden económico, político, mundial, bueno, estamos asistiendo a una transición. No queda claro ¿Hacia cuál dónde? es el devenir de la transición, pero está claro que la omnipotencia que imaginó Estados Unidos en 1991, cuando se terminó con la bipolaridad del sistema mundial, bueno, eso hoy está en discusión. Hoy Estados Unidos no puede decidir lo que quiere. Es más, te diría que muchos sesgos de debilidad de Estados Unidos es el ataque que está haciendo en estos momentos en el Caribe. No es una actitud de fortaleza. Si tuviera fortaleza, actuaría con otros medios, no con los mecanismos de ilegalidad que suponen los ataques a barcazas, a lanchas, que significan vidas. Es una amenaza a Venezuela y es una amenaza a toda América Latina y el Caribe. La continuidad del bloqueo a Cuba es mucho más una debilidad y te muestra rasgos autoritarios del orden mundial en tiempos en que pareciera que la democracia cultivada por el occidente capitalista es la forma de organización de las diferencias sociales en todo el mundo. Entonces, el primer tema es que el capitalismo está asistiendo a unas transformaciones muy profundas. La hegemonía pareciera pasar de Occidente a Oriente, de Estados Unidos a China, a Asia. Europa hace un año, en septiembre del 2024,
Draghi presentó un informe a la Comisión Europea sobre la pérdida de competitividad de Europa respecto de Estados Unidos y de China, y Europa está en un proceso de reorganización económica, política, militar. Está en un proceso de rearme que no se conoce desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, no es un tema menor la militarización de la economía mundial, que es una base material, si vos querés, para explicar procesos de reconfiguración política que en el marco de lo que se conoce como democracia, porque una cosa es lo que se conoce como democracia y otro es lo que la democracia es como categoría. La democracia es gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Bueno, lo que acontece como democracia en el mundo no es eso. Es un poder constituido como mecanismo de manipulación de las conciencias sociales, como un mecanismo de adaptación y adecuación de normas de gobierno para tratar de que no haya mediación entre el poder y las necesidades de reproducir la lógica de explotación y saqueo. Entonces, hay mucho para discutir en torno de la democracia. Yo creo que ese es un gran tema, pensar los desafíos del orden capitalista mundial. Es un tema complejo, no es un tema político, es un tema económico, político, cultural, social, de hacia dónde marcha la humanidad. Una humanidad que está viviendo temas muy complejos. Por un lado tenés la amenaza de la vida en el planeta, tenés la amenaza sobre el contexto ambiental. La Tierra puede desaparecer. Es un horizonte que aparece por primera vez en términos civilizatorios. Pero además también la humanidad ha encontrado la tendencia al límite de su expansión humanitaria, es decir, la población. Hay una tendencia a la desaceleración de los nacimientos, a postergación de la expectativa de vida, a disminución de la población total. Si vos estudiás los últimos 500 años, tenés una multiplicación de vidas en el planeta muy importante. Bueno, eso ya no ocurre. El horizonte hacia el 2030, 2040, 2050 es de estancamiento de la población mundial e incluso de disminución, incluso por razones culturales asociadas a mayores desarrollos económicos relativos, mayor capacidad de consumo de una parte importante de la población, porque hay una parte que queda afuera, que tiene que ver con la desnutrición, con las muertes infantiles, en fin, problemas que hay en este capitalismo contemporáneo. Entonces, esta es la primera consideración. La segunda consideración, para pensar los términos de el jaque a la democracia, vamos a decirlo en los términos que lo presentaste, tiene que ver con ausencias de alternativas civilizatorias. Me parece que ese es otro gran tema. O sea, bueno, si esto no sirve, si esto no genera entusiasmo, si esto no es democracia, bueno, ¿cuál es la expectativa? Durante muchísimos años, sobre todo nuestra generación, la generación de los 60, 70, vivía la ilusión de la revolución. La revolución era un horizonte del presente, era una expectativa esperanzada que nos involucraba en nuestra temporalidad viviente. Nosotros no generábamos acciones circunstanciales, coyunturales, no, el horizonte que teníamos por delante era la profunda transformación social. Le llamábamos socialismo, le llamábamos comunismo, pero eso representaba un cambio integral. Eran cambios económicos, eran cambios políticos, cambios culturales. Pero claro, ahora ya mirando con décadas de la caída de la Unión Soviética, hay que pensar que, bueno, quizás aquellos pensamientos tenían que ver mucho con la ilusión de algo que estaba derrotado en sí mismo, en el sentido de que el socialismo realmente existente no había generado una sociedad mejor que la sociedad capitalista. Y lo digo,
perdón, en términos integrales. Ujú, No era, está visto ahora, no alcanza con la conquista del poder del Estado, no alcanza con la expropiación de los medios de producción, el más importante de ellos la tierra, sino que hay que construir un nuevo modo de vida, una nueva forma de vivir. A mí muchas veces me inspiró una propuesta de Ernesto Guevara, discutida en los años 60 en Cuba, sobre que había que ir a una sociedad desmercantilizada, que en el plano teórico era ir contra la ley del valor, ir contra el valor. Para mí era, cuando lo leí por primera vez, bueno, no entendía, me parecía una locura, me parecía eh, si nosotros vivimos en una sociedad monetario-mercantil, eso es el capitalismo. Bueno, ¿cómo organizar, pensar que se puede organizar una vida sin moneda y sin mercado? Bueno, es una concepción filosófica que en principio parecía muy utópica. Y bueno, entonces lo que hay que pensar es no en términos de utopía, de no lugar, sino de proyecto movilizador de construcción de un orden alternativo. Porque la sociedad monetario-mercantil, sociedad capitalista, es una sociedad histórica. O sea, no siempre hubo moneda y mercado para organizar las relaciones económico-sociales. Entonces, la democracia es funcional, la democracia que conocemos, la democracia realmente existente. Insisto, no la democracia como concepto de poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo, sino la democracia que existe, la democracia representativa, republicana, federal. Estoy pensando un poco en la Argentina, cómo está organizado el sistema político, la democracia realmente existente en la Argentina. Bueno, eso es un conjunto de manipulaciones. Hay que pensar que la Argentina construye este sistema político justo en el mismo momento en que se procesa la apropiación privada de la tierra. Cuando uno mira el territorio que hoy llamamos Argentina, ujú. que antes era territorio de los pueblos originarios, de los mapuches, los tehuelches, los onas, Y ahí, los huarpes, los mocovíes, y podemos seguir nombrando tobas, ujú. huichis, infinidad de organizaciones tribales que no basaban su reproducción de vida cotidiana en la propiedad privada de los medios de producción de la época, especialmente de la tierra. Sí, Con lo cual ahí tenemos te un hago tema. una notita al pie de lo que estás diciendo. Encontré una carta del secretario de Roca, el genocida de la Patagonia, y en 1872, más o menos, escribe una carta y dice que había que matar a los indios porque eran comunistas. En 1872 no existía el comunismo. Dice, ¿por qué eran comunistas? Porque no reconocen la propiedad privada de la tierra. Es una declaración de ideológica extraordinaria, ¿no? Y bueno, los otros Muy días, profunda, José, muy profunda, claro. porque yo creo que para nuestro tema, pensar en los temas porque no es solo la propiedad privada de la tierra, sino la tierra como un medio imprescindible, nada menos que para la producción de alimentos. En rigor, no solo de alimentos, pero bueno, primero hay que alimentarse para después poder desarrollar multiplicidad de iniciativas, de actividades. Entonces, el tema de la propiedad de la tierra es fundamental, porque previo a la propiedad lo que hay es posesión y una organización del trabajo social de tipo comunitario. Podía no existir el comunismo tal como lo interpretamos nosotros en el siglo XX y el siglo XXI, pero lo que había era comunidad, lo que había era comunitarismo. Y bueno, traer a cuenta en el debate democrático contemporáneo lo comunitario, la posesión, la construcción social, cooperativa, asociativa, autogestionaria, bueno, es un tema sustancial. Entonces, lo que hay que pensar es que la revolución ganó peso en el siglo XX. El gran tema en el siglo XX es la revolución. La revolución
puso en disputa la democracia. ¿Qué tipo de democracia? Lo que realmente no se generó es una democracia de nuevo tipo. Hay que, lo digo rápido, la caída de la Unión Soviética no movilizó fuerzas sociales en defensa de lo que existía. Uno puede hacer un balance crítico, autocrítico, rescatar una cantidad de cuestiones que se desarrollaron en ese tiempo, porque no hay que tirar, como se dice, Niño el con agua. bebé con el agua sucia de la bañera. Bueno, hay mucho para balancear, pero la realidad es que no se había construido una sociedad que valiera la pena defenderla. Y todas las revoluciones que subsisten están desafiadas a discutir las formas de organización de la cotidianeidad, las formas políticas, las formas de diálogo, las formas de relación, las formas de construcción de la nueva sociedad. Por eso la revolución era una expectativa, como decía, como dice un texto de Andrés Rivera, la revolución es un sueño eterno. Bueno, nosotros vivimos ese sueño eterno en los 60, 70. Parecía que se podía tomar el cielo por asalto, frase de Marx. Pero bueno, eso no ocurrió porque lo que hubo es una contrarrevolución. Y nosotros estamos viviendo ahora esa contrarrevolución. Han pasado 50 años desde las dictaduras terroristas del Cono Sur, empezando por Chile, por Uruguay, Argentina, bueno, todo el Cono Sur, que de alguna manera ahí se generaron las condiciones para el neoliberalismo que luego instalaría Thatcher y Reagan. Entonces, la propia concepción neoliberal es una concepción contemporánea de organización de las relaciones económicas en el capitalismo contemporáneo. Es una forma de afirmación de la propiedad privada y de avance de los derechos económicos, sociales, integrales conquistados por la lucha de la clase obrera en el plano mundial. eh, la clase obrera mundial generó condiciones de satisfacción de necesidades para los pueblos del mundo de una forma gigantesca hacia los años 60, 70. Yo te diría que nunca hubo mejores condiciones de vida para las poblaciones del mundo derivado de las conquistas sociales arrancadas por las luchas obreras populares de todo el mundo. Bueno, eso había que derrotarlo porque ¿quién se sentía amenazado con el avance de estas conquistas? El capital y la propiedad privada. Dentro de todas, la propiedad privada de la tierra, la propiedad privada de la tierra para la producción y la reproducción del orden capitalista. Y por eso, agotado en el imaginario global, no en las cabezas individuales de nosotros o de ciertos grupos que mantuvieron el espíritu y la perspectiva por la revolución, pero la verdad que en el imaginario social mundial ya no apareció la revolución. Ya estoy hablando de la década del 80, de la década del 90, del cambio de siglo, y curiosamente y muy interesante, en América Latina y el Caribe se encendió la mecha de nuevo con expectativa de cambios. Fíjate, ya ni siquiera digo revolución, aunque algunos las llamaron revoluciones, por supuesto. Pero la expectativa del mundo se centró en los primeros 15 años del siglo XXI en la experiencia de América Latina y el Caribe. Y eso nos daría para un montón de temas. Incluso te digo una categoría que hizo mucho ruido y que hoy no está tan discutida, lamentablemente se la dejó de lado, es la categoría socialismo siglo XXI, que ponía en el centro del debate el socialismo y la democracia, el socialismo y la participación popular en la construcción de la nueva sociedad, el socialismo, la participación popular y la tendencia al comunitarismo, a la comunidad, al desarrollo de comunas. Bueno, Venezuela es el territorio de la expectativa esperanzada en ese plano. Hoy los temas son otros. Hoy Venezuela está asediada por las tropas estadounidenses asentadas en su puerta, está asediada y demonizada por el bloqueo, compartiendo el bloqueo genocida contra Cuba. Bueno, son muchos los problemas y también no quiero escaparle al bulto y uno podría pensar muchos problemas
internos al interior de Venezuela, de Cuba, de cualquier país amenazado, pero la realidad es que en esta transición del poder hegemónico del sistema mundial, bueno, hay un empecinamiento de la potencia hegemónica para que no se le disparen procesos de confrontación, especialmente en lo que considera su territorio, que es América. Y por eso cuando uno piensa en las expectativas esperanzadas de los primeros años del siglo XXI, bueno, ahí tenés la respuesta, la réplica del poder económico, político, mediático, diplomático, con múltiples mecanismos para ahora dar cualquier proceso de cambio, cualquier proceso de transformación. Esto incluso estamos hablando casi del presente. Ya estamos a 10 años de los acontecimientos. Yo digo, los primeros 15 años son 15 años de una experiencia maravillosa. Estoy pensando, para mí el punto culminante es el 2013 con la CELAC y la presidencia de Cuba. Raúl Castro al frente de la CELAC es el momento más promisorio, de más expectativa por un cambio, con toda América Latina y el Caribe, con gobiernos de izquierda, de centro, de derecha, con el color que lo quieras pintar, todos unidos en una perspectiva que excluía a Canadá y Estados Unidos y pensando mecanismos de cooperación económica, política, social. Bueno, eso es lo que ha sido abortado. Y ha sido abortado deliberada, conscientemente, por una estrategia en el marco de la democracia, porque, de nuevo, cuando hablamos de democracia, remitimos a la democracia construida en Estados Unidos. Y es una democracia que nace con racismo. Es una democracia que nace con violencia, porque, bueno, no solo es una democracia, la democracia pensada por los padres fundadores del Estado estadounidense, está asociado a esa dominación territorial, civilizatoria, de una población que es hija de la colonialidad británica. Entonces, claro, no es la reivindicación de los pueblos originarios, sus formas de organización, porque así como nosotros hablamos del genocidio de los pueblos originarios en nuestra América, también hay genocidio de los pueblos originarios en la América estadounidense, en la América del Norte e incluso la mercantilización llega a la compra de buena parte de México para explicar lo que hoy son los territorios que son vanguardia en el desarrollo tecnológico económico de Estados Unidos. Bueno, eso era México y fue comprado por Estados Unidos con complicidad de la élite mexicana que concedió eso. Pero así como hablamos de México, podemos hablar de las compras a Rusia de Groenlandia, constituyendo un poder muy importante. Y te menciono Groenlandia porque muchos dicen, bueno, eso es muy difícil de trabajar allí. Bueno, esta semana se inaugura la ruta del Ártico, que desde China, bordeando las costas rusas, esta semana se hace el primer envío marítimo de mercancía China a Gran Bretaña y de Gran Bretaña a toda Europa, recorriendo nuevas rutas marítimas. Entonces, el poder territorial de Ujú, Estados Unidos, que con su constitución marca el rumbo y el camino de las democracias realmente existentes, tiene ese origen. Y ese es el origen de la democracia en la Argentina. ujú, Yo creo que nosotros tenemos un problema de origen. Muchas veces, por razones políticas, uno defiende la constitución argentina, ujú. pero esa constitución nace con la propiedad privada de la tierra. Vos lo acabás de La mencionar a delegación Roca. absoluta de la soberanía del pueblo a lo que antes eran representantes y ahora son, compran la soberanía, ¿no? El grupo de Milei compró la representación y la ejerce para lo que quiere, sin ningún En control. tiempo histórico le acaban de conceder a la oligarquía terrateniente, a los grandes productores y exportadores, la quita de las retenciones Sí, sí, sí. agrarias. Es una cuestión temporal, dicen, Sí, sí. pero desde Julio, desde el año 2002 que se instalaron las retenciones,
Bueno, esta semana se eliminaron hasta el 31 de octubre, pero bueno, ese es un primer paso para la desaparición de un gravamen sobre los grandes propietarios, productores y exportadores del principal complejo de inserción de la Argentina en el capitalismo mundial. Quedan 2 minutos, Julio, aviso. permitime una injerencia. Estamos hablando de democracia, democracias, crisis institucionales, en un mundo que, digamos, está en crisis global, y yo me preguntaba acerca de qué pasa con la concentración del capital, porque hoy ya, digamos, es como que los estados-nación han perdido su relevancia y pasan a ser manejados por corporaciones. Tenemos corporaciones, tenemos grupos económicos que superan varias veces el PBI de varios países juntos. Digo, ¿qué pasa con esto que inclusive en nuestra democracia acá en la Argentina hemos privilegiado siempre grandes corporaciones, permitiéndoles dándole concesiones, digamos, en cuanto a impuestos y cuestiones que hacen que ellos aún desarrollen más su potencial económico, su capital, y luego, bueno, como se presenta hoy día, ¿no? La timba financiera mundial, y Argentina es un prestador de esta timba porque acá siempre aparecen negocios donde entrar capitales, salir capitales. Digo, ¿qué pasa con todo esto? Con la concentración me refiero, ¿no? Porque pareciera que estamos en manos de nadie y pareciera que si uno pudiera trazar una línea de tiempo, va a haber un dueño de este mundo y a lo mejor sea un solo hombre. Y me pregunto esto, ¿qué pasa, Julio? ¿Qué visión tenés sobre esto de la concentración? Mira, lo que estás planteando es un debate histórico. La tendencia a la concentración y centralización del capital es una característica del orden capitalista. Pero de nuevo, hoy no solo hay concentración y centralización, sino que hay transnacionalización y hay cadenas globales de valor. Estamos en una etapa del capitalismo donde en general la producción no se hace en un solo país. Un solo ejemplo, la computadora que cada uno de nosotros tiene para hacer esta comunicación tiene componentes de varios territorios y por lo tanto hay un proceso de internacionalización de la producción y de transnacionalización del capital. El capitalismo argentino, el capitalismo que actúa en cada país, se articula con el desarrollo capitalista en el resto de los países. Por eso al comienzo yo hice una mención, que el capitalismo es mundial, pero cuidado, las políticas económicas, culturales, sociales, siguen siendo nacionales. Por eso, por ejemplo, pensando en Argentina, uno de los grandes operadores del comercio internacional es la empresa COFCO. Es una empresa china que es la empresa más importante de la producción agraria diversificada a otros sectores en China, pero que actúa prácticamente en todos los países del sistema mundial. Y es una de las empresas, por supuesto, que aquí en la Argentina recibe los beneficios ahora de esta eliminación de retenciones. ¿Y por qué Sí, te doy el ejemplo? Porque te podría decir más conocido es Cargill, más conocido es Viterra. Son estas tres que te menciono son el podio de los grandes exportadores de oleaginosas, de granos en la Argentina. Lo que quiero señalar es que hay este proceso mundial de tendencia a la concentración y centralización, donde aparecen crecientemente nuevos capitales. Yo te acabo de mencionar transnacionales de la agricultura y de la biotecnología, pero en los últimos años aparecieron las grandes tecnológicas, y las grandes tecnológicas han desplazado en la valorización de capitales a las grandes petroleras, a las grandes transnacionales de las finanzas, que no quiere decir que desaparezca el dominio monopólico transnacional de las petroleras, de las financieras, de las automotrices, sino que hay nuevos actores
en la concentración y centralización del poder, incluso las fortunas de muchos de estos personajes que son conocidas, de Bill Gates a Elon Musk, son personajes relativamente nuevos. No son la dinastía y el clan Rockefeller, Rothschild u otros nombres famosos del poder económico mundial. Hay una permanente renovación y recreación de la dominación capitalista porque junto con la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo, lo que existe es la competencia intercapitalista. Y por lo tanto, hasta ahora no se ha dado nunca de que un capital concentre y se imponga a todos los demás. Lo que hay son acuerdos temporarios entre grupos altamente concentrados, altamente centralizados, monopólicos, que en el último tiempo han incurrido en un tema que es el tema de la comunicación. Y ya no solo hablo de los medios de comunicación, sino de las redes. Habitualmente se dice, el algoritmo maneja nuestras conciencias. Todos tenemos un celular, que no es un celular, es una mini computadora que nos permite hacer operaciones financieras, pero que en la cual nos invade permanentemente de opiniones, de ideas, de concepciones que modelan la concepción de cómo hay que vivir, cómo hay que gobernar, cómo hay que ser gobernado, a quién hay que elegir. Vos fíjate que relativamente poco éxito tenemos como izquierda en las disputas políticas, porque claro, nos cuesta mucho competir con la manipulación de las conciencias sociales. Lo nuestro todavía sigue siendo el cuerpo a cuerpo, todavía sigue siendo el manejo por rumbos alterativos o alternativos de la comunicación para tratar de mantener una concepción de lucha anticapitalista. Mira, una idea fuerte, importante, es que el socialismo como idea, como concepción, como categoría, es anterior al capitalismo. No vas a encontrar teóricos capitalistas antes de Marx, después de Marx, hablando de capitalismo. Hasta los años 90 en el mundo el lenguaje era países de economía centralmente planificada, la Unión Soviética y el socialismo, y países de economía de mercado para identificar al capitalismo. El capitalismo como tal, como categoría, es un concepto defendido prácticamente desde los años 90 en adelante. Es producto de la ofensiva teórica ideológica de las clases dominantes, que ahora desembosadamente hablan de capitalismo. No en vano, el último libro publicado por Milley, ni bien asumió, se llama Socialismo Capitalismo, Socialismo versus Capitalismo, y en sus discursos el mensaje de la ultraderecha es destruir el socialismo. Y ojo, para ellos el socialismo no es solo la tradición de Marx, sino que socialismo es la tradición de Marx, la tradición de Keynes, la socialdemocracia, todo aquello que no sea ortodoxia de defensa de la propiedad privada. Por eso estamos ante un desafío gigantesco y la verdad que a mí me entusiasma mucho el tema que ustedes proponen discutir porque, bueno, es un desafío que tenemos desde la izquierda, desde los pueblos, desde la clase obrera, desde los que somos generadores de la riqueza social que es apropiada privadamente para pensar cómo se reorganiza económica, política, social, culturalmente la sociedad contemporánea. Muy bien. El tiempo es Una tirano. biblioteca. Se nos ha Una acabado biblioteca totalmente. abierta, Julio. Ya hace rato que pasamos los 25 minutos. Pero bueno, editaremos lo mejor posible, porque queda medio minuto, así que por eso lo corté. Bien, bien, hay que ir metiendo y por ahí cuando terminemos la ronda armamos un debate público, ¿no? Ahí, Dale, Ujú. tenemos la Casa de las Madres abierta, es un lugar Ah, qué bueno. Qué buena interesante. yo idea, creo que José. Sí, 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 con todo. es un temazo, José. Sí, 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 porque es increíble cómo se ha, todo se discute en términos económicos, no políticos, ¿no? Toda la Ah, discusión, el dólar sube, baja,